Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa Amarillo Sello Octavio Paz, una casona que alberga el legado patrimonial y artístico de nuestro Premio Nobel de Literatura 1990 Octavio Paz y de su esposa, la artista visual Marillo Cetra Minico. A nombre de las instituciones que convergen en este proyecto cultural, la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por supuesto el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura local y de la institución albacea de esta masa hereditaria, el DIF Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida. Y por supuesto nuestros autores de esta mañana tarde, Armando González Torres, quien presenta su libro Jardines en el Cielo, editorial Ariel 2025, lo van a acompañar en los comentarios Gerardo Villa del Ángel y Joana Medellín, que está estacionándose, ya no tarda en acompañarnos también. Pues les damos la más cordial bienvenida, muchas gracias por estar aquí en la Casa Amarillo y Octavio Paz. Vamos a darles un aplauso para dar inicio a esta presentación editorial. Y bueno, Gerardo Villa del Ángel nació en la Ciudad de México en 1970, y digo, tantos, muy joven, 73. Estudió literatura en la Facultad de Filosofía de la UNAM, Letras Iberoamericanas en la Escuela de Escritores de la SOGEM, el diplomado en creación literaria, y también estudió en España en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Bueno, él también ha estudiado en el Instituto de Estudios Críticos y ha publicado también como editor varios libros, varias publicaciones. Es fundador de Milenio Diario, coeditó la sección Cultura de Milenio Semanal y codirigió Abrevadero Imaginación, Análisis, Cultura, en fin, coordinador editor de Vida y mito de un anfibio mexicano. ¿No? Qué interesante título, interesante libro. Y bueno, pues él es una persona que se ha dedicado al periodismo, a las publicaciones y a la edición. Bienvenido. Gracias. Le cedemos el micrófono, adelante. Hola. ¿Se escucha? Buenas, sí. Bueno, mil gracias por la invitación. Gracias a Armando por permitirme estar en esta mesa y preparar un texto que voy a leer. Es un texto, pienso, breve y espero que les guste. ¿Se escucha ya? Armando González Torres se ha planteado qué hacer con las utopías. Lo ha hecho partiendo de un jardín que ya ha recorrido con diferente signo en la Escuela Latinoamericana de los Robinsons Solitarios. Autores como Pedro Enrique Sureña, José Enrique Rodó, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Ezequiel Martínez Estrada, Eugenio Imas, Isaac Pardo, Roger Bartra, Fernando Ainza, Rafael Rojas, Josu Landa y otros. Otros que siempre serán pocos para la importancia del tema y sobre todo observando las realidades que históricamente nos han circundado. Ha sido a grandes rasgos la utopía un género marginal en nuestras letras, tanto en los círculos literarios como en los académicos, y por eso celebro la aparición de este volumen que debe leerse del mismo modo en que se redactó, según yo, desde la íntima disidencia, desde la solitaria inmersión que comparte la naturaleza del Robinson que ha naufragado y vuelto a renacer en una isla para refundar. Me asumo entonces como un náufrago lector que obedece al vaivén del Caribe en un mar de divagaciones, que creo es una de las mejores formas de aprovechar lo que se lee. Comparto con Armando González Torres, si no el abundante e inalcanzable número de las lecturas utópicas que desarrolla en Jardines en el Cielo, sí las coincidencias conceptuales y más específicamente éticas y morales, y ya puestos incluso políticas, que observa sin prejuicios en las diferentes obras
de una antigua construcción literaria. Tenía que ser la literatura la expresión que desde un principio acogió a la filosofía para llevarla a imaginar y luego concebir el relato de una práctica posible, de su escenario al que podemos acudir visitando el Edén bíblico o llamando a los nombres que hace 2500 años o un poco menos pensaban para bien y trataban de hacerlo de la mejor manera, es decir, dilucidando ordenadamente con un razonamiento cuya intención en el discurso buscaba influir tanto a partir de una idea como desde la belleza en su dicho o buen decir, desde su planteamiento. Lo transmitido literariamente, digamos, podría recordarse de manera digna gracias a su forma, prescindiendo de la innoble necesidad de ser escrito en detrimento de la memoria. Según apelaba Sócrates, el ágrafo más famoso y rezongón de la historia, y según lo apuntó, este sí de puño y letra, su discípulo Platón. Lo hizo en el Fedro, el diálogo sobre el amor, la verdad y la retórica que antecede a República, la utopía más socorrida cuando se desea referir la creación formal de un género que en este caso tuvo como nación primigenia la ciudad hermosa, Calípolis en griego, el sitio donde González Torres comienza su periplo. Como el mismo Armando González Torres sugiere, Jardines en el cielo es un compendio de sugerencias. El noble acto del viaje es estímulo, y es el viaje, claro, lo que procede al encuentro, si no a la construcción de los nuevos mundos utópicos. Cabe suponer que la noción de los tránsitos a voluntad, del tender velas a la mar para fundar la utopía en tierras desconocidas, era analogía del creyente. Llámese Tomás Moro, o Francis Bacon, o Johann André, o Tommaso Campanella, por citar a los devotos autores del Renacimiento que se recogen en el libro. El viaje como símbolo del movimiento para acercarse a Dios, dejando todo atrás, buscando orden en el caos, persiguiendo la verdad extraviada. El estímulo, palabra que proviene del latín stimulus, lo que antiguamente era una vara con la que se punzaba al ganado para obligarlo a continuar su errancia, al parecer tiene un valor superior en la tradición cristiana. Es el impulso para hallar ánimo y esperanza, sustentar y elevar, hacerse del aplomo mediante la virtud y el acopio de voluntad que traen la fe y el carácter para transformar, refundar y volver a existir, y si es posible, evolucionar. De allí el viaje en la utopía, el género de la esperanza, como justo lo nombra González Torres, del futuro dispuesto en un no lugar cuando en el mundo en crisis no existe nada más, reafirmando el sentido de Oscar Wilde, que en su escrito de 1891, El alma del hombre bajo el socialismo, afirmó: un mapa del mundo que no incluye utopía no merece ni mirarse, pues deja fuera el país en que la humanidad está siempre desembarcando. Y al desembarcar allí la humanidad y ver un país mejor, vuelve a poner prueba hacia ella, el progreso y la realización de las utopías. En su ensayo de los jardines, fechado en 1625, el genio utopista Francis Bacon escribe, cito: Dios omnipotente plantó primero un jardín, y por supuesto es el más puro placer humano. Es el mayor placer para el espíritu del hombre, sin lo cual los edificios y palacios no son más que toscas manufacturas, y podrá verse siempre que, cuando las edades avanzan hacia la civilidad y la elegancia, los hombres edifican con belleza antes que hacer jardines delicados, como si la jardinería fuese la mayor perfección. Termino con la cita. La cita me gusta como síntesis de Los jardines en el cielo de Armando González Torres, un libro que describe y a su vez ensaya sobre las más bellas edificaciones imaginadas por el hombre, creadas como quien planta un jardín que ha de extenderse hasta los márgenes de lo perfecto, el punto que todo espíritu desea habitar. Se antoja ese jardín como un continente expandido del que formalmente la obra de González Torres no se abstrae. Por lo contrario, abraza ese mapa desde la utopía clásica griega a la contemporánea,
con un agudo sentido crítico, aunque generosamente dispuesto para los ojos que apenas se asoman a estos universos, como quien planta desde el más puro placer humano. Los jardines en el cielo, título que percibo como bello y azaroso reflejo de los fuegos bajo el agua del autor venezolano Isaac Pardo, otra luminosa mente utópica latinoamericana, abonan en las virtudes más humanistas de nuestras letras. Por encima de la certeza en sus interpretaciones, de su grado literario, de la amplitud de sus fuentes, el acervo que sus páginas reúnen se desdobla aún más con su discurso, una guía gentil para el lector en dirección a otras formas de realidad, donde lo habitable se ha vuelto crítico y donde cabe imaginar un lugar distinto bajo perspectivas que a lo largo de los siglos se han trazado como horizontes ideales que dan sentido a lo que humana y esencialmente puede elegirse o trascenderse. Esas coordenadas vitales, incluso en su versión anómala como la distopía, no podían faltar los infiernos de Orwell, Bradbury, Huxley o Samiatin, son en este libro ventanas abiertas que siempre vienen bien para reconocerse en uno y en los otros. Jardines en el cielo es una obra pensada para todos los públicos y más aún para aquellos en formación de espíritu y conciencia, sin edad. Coda distópica. Dos visiones de los últimos días. Primera visión. Columna en la revista The Atlantic que titula "Los adolescentes están resucitando el mito predilecto de Himmler". Se trata de un texto de Ali Brilland que cuenta cómo Henry Himmler y otros ocultistas del Tercer Reich se aferraron en la década de 1930 a la extraña idea de que la raza aria no era fruto de la evolución, sino que descendía de seres semidivinos que abandonaron los cielos para fundar una civilización secreta en la Tierra, tal vez bajo las entrañas de Asia Central. Citando a Brilland, empezó la cita: Himmler, jefe máximo de las SS, quedó tan cautivado por la posibilidad de encontrar lo que él consideraba una prueba celestial de la superioridad de la raza blanca, que en 1938 financió una expedición de sus fuerzas policíacas al Tíbet, con la esperanza de hallar su utopía, según relata Black Sun, la historia del ocultismo nazi publicada en 2001 por el historiador británico Nicholas Woodrick. Casi un siglo después, esta alucinación de una civilización aria perdida, denominada Agartha, ha resurgido con fuerza, esta vez entre adolescentes que difunden memes en Internet. Durante el último año, los memes sobre Agartha, ciudad mística subterránea en el centro de la Tierra, habitada por seres de cabellos rubios y ojos azules, no han dejado de viralizarse y se han convertido en un elemento habitual de la cultura juvenil en la red. Tanto, digo yo, que la iconografía que suma pirámides, ovnis en la Antártida, judíos usureros, ya ha comenzado a salir de canales como los de la Casa Blanca, cabeza de lista de una serie de instituciones de gobierno, donde la propaganda de la misma tendencia ya demuestra que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. Si bien objetivamente no puede considerarse que sea una línea de comunicación oficial, para los supremacistas blancos estadounidenses, el aluvión en redes es un triunfo de su movimiento, sobre todo reflejado en las jóvenes generaciones. El resto de la historia está siendo historia y la realidad está siendo muy elocuente. Segunda visión. Un cartón del dibujante Matthew Reuter en la revista estadounidense The New Yorker. Un coche en primer plano se interna en una autopista donde un letrero inmenso advierte al conductor. Condiciones distópicas más adelante, proceda con precaución. Siendo precavidos, es menester decir que un título como Jardines en el cielo no es solo oportuno, sino además necesario. Deseo la mejor suerte a Armando González Torres y sus Jardines en el cielo, un libro que entrará en el canon sobre el tema y que sería justo convertir, además, en una obra de referencia en Latinoamérica. Muchas gracias.
Pues gracias, Gerardo Villarreal Ángel, y seguramente también este libro adquirirá su trascendencia a partir de tus palabras. Muchas gracias por tu mirada, por tu crítica y por tu lectura. Muchísimas gracias. Pues sí, y para esta formación del espíritu y la conciencia de la que habla Gerardo Villarreal Ángel en los nuevos lectores, que aquí hay muchos niños también, creo que una de las misiones de la casa es precisamente esa, sembrar esa semilla de la lectura y el amor por la literatura a partir precisamente de estas actividades. Vamos a darle ahora la palabra a Joana Medellín. Ella es una joven poeta mexicana. Ella estudió creación literaria en la Escuela Mexicana de Escritores de la SOGEM, estudió lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha colaborado en la Gaceta de la ENA, en periódico de poesía, en la Rabia de la Xolotl, Lado B, Círculo de Poesía. También ha participado en algunos festivales de poesía, como el Festival Intergaláctico de Poetas con Arena en Coatzacoalcos, Veracruz, y en la Feria del Libro de Antofagasta, Chile. También obtuvo el tercer lugar en un evento muy sui generis para difundir la poesía, como es el Cuadrilátero de Poesía en 2012. Bienvenida, Joana Medellín. Vamos a darle un aplauso para recibir sus palabras. Muchas gracias, primero por la invitación, segundo, templo a su paciencia. No soy muy ducha en eso de los churros de la ciudad, terminé dando vueltas así en San Joaquín, pero todo esto me lleva a pensar que ¿qué lado de la calle va y qué lado de la calle viene? Siempre depende de dónde te pares. Y cuando estás enredándote en los churros que suben y bajan los puentes, empiezas a notar las perspectivas que te son negadas, ¿no? Desde el otro punto de la calle en la que te hallas, ¿no? Es muy curioso cómo el enredarte termina dándote una perspectiva aérea muy global de cierta situación. Creo que un poco eso es lo que hace Armando González Torres en su libro. Empieza a dar vueltas en unas suertes de caminos aparentemente ya trazados, ya por todos conocidos y digeridos, pero esto nos da unas miradas antilitales en las que probablemente no habíamos reparado, porque pues es este momento en el que estamos transcurriendo pues la mirada hacia atrás. Hace 200 años no teníamos Facebook, ¿verdad? O Instagram o X para repensar a los utopistas clásicos, ¿no? De pronto me parece que, no sé si alguien haya visto esta playera que dice, hagan a Orwell distopía otra vez, ¿no? No. Pues una playera increíble, yo me la compraría, ¿no? Porque me doy cuenta de que sí que estamos en una fractura entre lo que creíamos que iba a constituir nuestra gran evolución moderna, industrial, la liberación, ¿no?, de nuestras corporalidades, de la explotación. O sea, hacia allá se caminaba, ¿no?, como una propuesta también utópica de proyecto de nación y de civilización. ¿En qué reja nos colamos? Digamos citadina, ¿no?, pensándonos como una cloaca distópica, en donde se nos fueron las cabras, ¿no?, y de pronto ya no pudimos reintegrarnos al circuito en el que veníamos, o estamos dando la vuelta para el otro lado, o hacia dónde hemos caminado. Creo que revisar el libro de mi profesor fue una labor altamente amena. Lo recomiendo. Yo leí el libro 2 veces. Es un gran libro de viaje. Pude ocupar mi tiempo en el avión. Ahora tuve un viaje internacional maravilloso, luego les cuento ese chismecito, pero increíble, ¿no? O sea, yo leyendo Jardines en el cielo,
en la locura de que hemos inventado una máquina que te atraviesa el continente y en 5 horas estoy en el sur de América. ¿Cómo lo, o sea, no? ¿Sí me van siguiendo? Porque esto es lo que me hacía Armando, ¿no? Con el libro. O sea, yo lo dejaba un poquito y agarraba la maleta, me disponía a hacer otras cosas y sentaba mi cabeza en la realidad y de pronto ya otra vez, no importa en dónde lo agarrara porque pues sí que me iba a seguir narrando. Está tan bien escrito que no importa en dónde lo dejes, siempre puedes retomar tu idea, ¿no? Eso se agradece. Se agradece porque no es este texto complicado en el que me dicen, ay, me van a hablar de filosofía y estoy releyendo yo 5 veces el mismo párrafo tratando de decir, yo soy capaz, yo soy inteligente, yo lo voy a lograr, ¿no? Creo que la accesibilidad a textos complejos, a ideas complejas, a figuras abstractas, es también una conquista utópica, ¿no? Como que negarles a los demás la esencia del divagar, el vivir feliz siendo nefelibata, o sea, que aquí tienes la cabeza en las nubes, sí, ¿y por qué tú no? ¿Tú por qué piensas lo que piensas, no? Es lo que me iba cuestionando cada vez el libro. ¿Y tú por qué piensas lo que piensas? ¿Y en dónde están tus sueños, Medellín? ¿Y en dónde están tus proyecciones a futuro? Tú que ahora tienes el acceso al mundo en un avión, en un celular, yo ahora puedo mirar qué está haciendo la gente en Timbuktu. ¿Qué me importa lo que está haciendo la gente allá, no? Pero de pronto puedo mirarlo y te puedes colar por una ventana y por otra y como que nos vamos dando cuenta de qué hemos sembrado ahí. Entonces, yo traje un par de preguntas como gatillo que me gustaría tirarles, ¿no? ¿Alguien aquí escribe, además de nosotros? Sí, hay varios escritores, Francis Mestres, Armando Oviedo, Roberto García. No teman, no les va a pasar nada. Y también a quien tiene su querido diario, ¿no? Y echa ahí sus escritos al cajón, reivindíquense, escribimos. Como escritores y como lectores, genuinamente, ¿a qué asocian utopía? Así, en una palabra, digamos que se los dejo en 3, 2, 1... Bueno, si alguien quiere contestar, ahorita van a pasarles un micrófono, si alguien levanta la mano a estas preguntas distópicas que está lanzando Joana. Aquí hay también un micrófono. A ver, aquí Francis. Bueno, utopía para mí cambió un poco de sentido, ¿no? Antes la asociaba con la revolución socialista, ¿no? Pero creo que ahora la utopía ya no se puede pensar como antes, ¿no? Y tampoco se puede pensar en otro mundo, en ir a otra parte, ¿no? Pienso que la utopía se tiene que construir paso a paso, con muchas reformas tal vez, pero poco a poco. Y siempre teniendo en mente, pues, una idea, ¿no? de un mundo mejor, en sentido de libertad primero, y también de justicia, ¿no? Pero libertad es fundamental, ¿no? Vale. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí que escriba, que lea, que quiera decir su definición? Así como que en este momento nos posicionamos siendo la RAE, nosotros mayores lexicógrafos del mundo. Hola, podría decirse que es aquello que va a llegar, pero nunca llega. Míralo. Él hace haikus, yo creo. Pues es muy curioso que aquí hay 2 cosas que han nombrado que me parecen geniales. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Del público. Eso sí.
la voz de las otras hermanas. Pues para mí, ahorita utopía en esta actualidad es acceso, porque antes no se tenía acceso a muchos, era como un privilegio, y ahorita ya tenemos ese privilegio de no sé, como comentabas, ¿no? Abrir Facebook y ver lo que está pasando en otra parte del mundo. No sé, si tengo un familiar en Estados Unidos con una simple llamada, pues ya tengo acceso a Estados Unidos. Yo siento que en esta actualidad la utopía pues ya está compartida. Claro, a mí, bueno, ¿alguien más? Por ahí última, que si no ya luego ya cinco respuestas, luego me va a costar tejer, pero bueno, esto listo. Para mí utopía es la forma en la que ha evolucionado la manera en la que podemos tener libertades o adquirir conocimiento, ya que hoy en día ya no tienes que caminar hasta una biblioteca o una librería para leer, lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa buscando el libro en internet. También se pueden tomar cursos de tejer, inglés, cualquier cosa desde la comodidad de tu casa por medio de personas durante una llamada o usando aplicaciones como Duolingo. Bien, fantástico. O sea, sostén todo lo que dijeron. Por ahí me gustaría echarle marcatexto a libertad, revolución, devenir, ¿no? Como que me parece esta imagen de caminas hacia el horizonte y el horizonte igual siempre está yéndose, ¿no? Hiperconexión y tecnologización, ¿no? Por ahí yo sumo que ahora, pues también las utopías son un proyecto del Estado, ¿no? Son centros culturales, son casas culturales que nos están dibujando. Algo que me parece bien curioso del siglo XIX es que la banda estaba como masticando mucho el chicle de la evolución, ¿no? Del proyecto civilizatorio hacia la superación, que ahorita estamos superando. O sea, me dices como, claro, podemos acceder a cualquier conocimiento desde la comodidad de la casa. Por ahí no les parece que es como desde la captura de la casa. O sea, yo trabajo online y bueno, qué bueno que soy mi jefa, porque si yo le trabajara a una empresa en home office todo el día online, o sea, soy reclusa en mi casa, me sobreexplotan y además se toman un montón de licencias, ¿no? Porque pues estoy en mi casa, ¿no? Estoy en la comodidad de mi casa, o sea, puedo estar trabajando en pants. Mira qué privilegios te doy, ¿no? Igual que el privilegio que me dan de mirar el mundo sin mirar el mundo. No me fui a ningún lado. Por ahí nos estamos superando. Nos estamos superando en el ser. Preguntas éticas, no morales. Yo creo que es muy valiente escribir un texto que vuelve a esta pregunta, ¿no? ¿Y cuál es nuestro proyecto civilizatorio? Porque ahora hemos conquistado todo lo que nos dijeron que era inconquistable y de todos modos el horizonte sigue yéndose, ¿no? ¿Cuál es la nueva invención que vamos a hacer? Me parecería una de las dudas, eje, que guían al libro, ¿no? O por lo menos que me guiaron a mí y que me desafían a mí al decir, no, pues ¿qué te voy a contestar, no? O sea, estuvo maravilloso el breviario, el ir, claro, haciendo el compilado, ¿no? De todos estos autores, de todas estas ideas,
pero pues no es como que yo me pueda quedar en lo informativo, ¿no? En el ensayo literario te están increpando todo el tiempo a que te posiciones. Te exhorto a que una vez que yo te he contado todo esto, tú te posiciones y me digas, ¿dónde está tu utopía? ¿Por qué piensas lo que piensas? Un escritor, una escritora, un lector podrá estar verdaderamente a la altura crítica de su época. ¿Qué tanto soñamos cuando soñamos? ¿Y por qué elegimos soñar eso? A mí me parece que hay una trampa fundamental en ser mejores, ¿no? Como que lograr el éxito. Así cuando seas grande me suenan estas cosas, ¿no? Y es como, ni dejo de ser niña ni dejo de ser grande, ¿no? Yo era una niñita así muy anciana, muy agria, muy adulta. Luego una adolescente demasiado infantil, ¿no? Ahora yo, que estoy en un poco, quién sabe dónde, me siento como una adultocente, ¿no? Como que soy adulta, pero adolescente, como que... Creo que la utopía para mí es siempre estar buscando esa coladera, ¿no? Porque creo que hay que soñar, saber que te vas a ir filtrando en ese sueño y jamás renunciar a la lucidez. Jamás olvidar que sí existe un mapa y que yo lo que estoy haciendo es buscar una mirada satelital para poder comprender toda la ruta, ¿no? ¿Quiénes de aquí conocen a Armando personalmente? ¿Pueden levantar la mano? Qué bendición tenemos, ¿verdad? Qué bendición la nuestra. Colegas, para ustedes que no conocen a mi profesor, pues él es poeta, es ensayista, es un lector de una tradición muy vasta. Se nota, ¿no?, cuando una persona es culta, instruida y que disfruta de compartir eso que ha procurado ser, porque lo hace con una voz muy templada, ¿no? Yo lo he leído como poeta, lo he leído como ensayista y siempre lo disfruto porque es una persona muy atenta a los matices, es una persona que desconfía de los absolutos, como que antes de hacer cualquier tipo de aseveración haría una descripción fenomenológica del caso, y me gusta eso, ¿no? Porque no habría estridencia de más. Yo agradezco mucho eso. Creo que con este texto pues no se busca imponer ningún tipo de tesis, sino seguir abriendo el campo fértil de la reflexión compartida, ¿no? Creo que está muy bella la imagen de los jardines, aunque creo que es un poco francesa, ¿no? Para mi gusto utópico me gustaría soñar con una Latinoamérica que nos siga respaldando y que nos siga resonando hacia otros lugares. Entonces a mí me gustaría algo así como, pues, no sé, el patio de servicio, ¿no? Como me imagino el tendedero del sueño utópico en Latam, pues suena más así como ahí donde está el tendedero, ¿no? O sea, se rompió una taza, maceta, ¿no? O sea, que ya no sirve la tetera, maceta. Como que así pensaría el jardín, o como que tiré por ahí un jitomate que ya estaba medio pasado y ahora tengo una tomatera. Como que de pronto el jardín podado, limpio, ¿no? De lo no percudido. No sé si sueño con ese mundo, porque ese ya nos lo vendieron y estamos ahorita, no sé cómo se sientan ustedes, pero yo veo alto mogollón, ¿no? Como que está terrible. Entonces, pues esto, que me gustaría pensar que la utopía es una herramienta crítica, ¿no?, para que seamos muy sospechosistas siempre de nuestra realidad. Y quiero sí, pues reírme de estas cosas, irlas tejiendo para construir, ¿no?, desde la alteridad. Hay que aprovechar esta mirada satelital que el libro nos ofrece para agarrarla como una metodología de vida y que nos podamos seguir sorprendiendo de la vida y la vida pues nos pueda sorprender, ¿no? Recomiendo altamente el capítulo 5, que me parece uno de los centros neurálgicos del texto,
Ya les quisiera yo contar más, pero creo que la última pregunta que les voy a tirar es: ¿ustedes creen que toda utopía contiene un germen de tentación autoritaria o depende de las prácticas en las que vivamos nuestras oportunidades del yo sin que el yo desotre al otro? Sé que es una pregunta complicada, ¿no? Porque cuando miramos al otro, lo miramos a partir del, me parezco a ti, lo cual ya es negar al otro, es poner a ese yo en el otro, ¿no? Entonces, cuando soñamos en nuestra individualidad, ¿qué tan capaces somos de soñar sin desotrar y por lo tanto sin dejar un germen ahí medio autoritario? Me resuena muchísimo con lo de Himmler, ¿no? Que es la coda de esto, ¿no? Como siempre tener por ahí un poco de cuidado, que la historia evolucionista tiene varias trampas, ¿no? Y pues bueno, ¿qué tipo de utopías estamos dispuestos a imaginar sin convertir en dogma? Sería la pregunta consecuente, ¿no? Yo creo que Jardines en el Cielo, pues realmente no nos ofrece soluciones, pero sí que nos ofrecen un espacio para detenernos, una banca en la cual tomar agüita, platicar y decir: no me vas a dejar, no me voy a dejar que me cooptes velocidad, tiempo, mundo, y tengo la oportunidad de compartir una reflexión, de compartir una plática amena, y además de que todos podamos ser parte de ella. Entonces, muchas gracias, la verdad, es un gran libro, me dejaste pensando muchísimo, muy divertido, eres súper irónico, crítico y maravilloso escritor, de verdad. Muchas gracias por dejarme presentar tu libro. Eduardo Galeano decía: ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Entonces, muchas gracias, Joana Medellín, por hacernos fluir dentro de tu lectura, dentro de tu mirada crítica. Para la casa realmente es un baño de frescura tener autores jóvenes con otras miradas, otras perspectivas que nos hacen reflexionar, y como bien dices, ¿no? Esta reflexión compartida siempre, ¿no? Donde a través de esa ventana donde se miró Alicia y se arrojó a través del espejo y nos devolvió un mundo lleno de fantasía. Armando González Torres nos devuelve un mundo lleno de trascendencia, un mundo lleno de opciones y de todo lo que han dicho también sus comentaristas, y por supuesto lo que ustedes también mirarán al leer el libro, que espero también, bueno, no hay libros a la venta aquí, pero el autor va a rifar 2 ejemplares, entonces estén muy atentos a lo que dice, porque luego vamos a hacer 2 preguntas y el público se llevará esto. Pues Armando González Torres es uno de los grandes autores, poetas e ensayistas vivos, contemporáneos de nuestras letras mexicanas. Él ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores. En 1995 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen. En 2001 el Premio Nacional de Ensayo Alfonso Reyes. En 2005 el Premio Ensayo Yus por Said Adebate. Así se llamaba el premio. Sí. Así se llama el premio. También el Premio Nacional de Ensayo José Revueltas, el Premio de Ensayo Malcolm Lowry, este último premio para el estudio de escritores extranjeros en México. Entre sus libros se encuentran La Conversación Ortodoxa, La Sed de los Cadáveres, Los Días Prolijos, Teoría de la Afrenta, La Peste, con un poco de sol en las espaldas, editados por grandes editoriales mexicanas como Aldus, como Ediciones del Ermitaño, Verde Alago, etc. Y en ensayo, él ha aportado también su pensamiento al abordar temas pues controvertidos también, Las Guerras Culturales de Octavio Paz, publicado por el Colegio de México, Que se mueran los intelectuales, por Joaquín Mortiz,
El sexo de los filósofos, La pequeña tradición y un sinfín de títulos. Realmente es un honor tener nuevamente aquí en la casa a Armando González Torres. También ha abordado los aforismos en Eso que ilumina el mundo, publicado por Almadía, sobre perdonar en Magenta, Salvar al buitre, y otros 2 títulos en Cuadribio. Hoy viene a presentarnos su libro Jardines en el Cielo y vamos a darle un aplauso para recibir su participación. Bienvenida, Armando. Gracias. Muchas gracias, Leticia, pues agradezco mucho tu hospitalidad en este espacio pues que es tan significativo para mí. Octavio Paz es uno de mis autores directos. He dedicado un par de libros a su legado y me emociona mucho pues estar aquí. Creo que has creado además para este tema pues un espacio verdaderamente utópico creo que has involucrado a la comunidad. Me encanta ver este público tan variado y pues agradezco mucho a Gerardo y a Joana, la espléndida poeta, rapera, activista. Y tú también eres una autopista en la práctica, porque pues has trabajado en proyectos de desarrollo sustentable muy apegados a la comunidad. Entonces, y pues agradezco mucho tu mirada fresca, fuera de la caja. Me encanta. Y bueno, a Gerardo el libro le debe muchísimo porque él hacía una serie junto con Roger Bartra. Él es un editor y escritor muy conocido y respetado, y él junto con Roger Bartra hacía una serie de utopías, y hacia 2010, y bueno, les encargaban el prólogo a científicos sociales, escritores mexicanos. Entonces, hacia 2016, él me encargó el epílogo de una utopía que se llama Cristianópolis, que yo no conocía, y bueno, y nunca quiso que se tradujera al inglés, porque además puse una crítica tremenda a su tiempo, y curiosamente, él ya como político comenzó a aplicar medidas tremendamente contradictorias con la propia utopía, con lo que, y al final pues todos sabemos cómo terminó su relación con Enrique VIII, ¿no? Que le fue muy bien porque en lugar de descuartizarlo, como se hacía con los traidores, simplemente lo decapitaron, ¿no? Con una diferencia del rey. Y bueno, a partir de esta fantasía de Moro, han proliferado numerosas utopías y también abundantes distopías que, al contrario de las primeras, pues lo que hacen es ver las consecuencias terribles de este afán de perfeccionar el entramado social y sobre todo de aspirar a que el ser humano sea perfecto. Lo que yo hago, y bueno, además la utopía sufre muchas transfiguraciones porque precisamente en el Renacimiento es simplemente un género literario, un juego que sus autores lo utilizan primero para evadir la censura y para evadir, y también lo utilizan como juego porque en realidad quizá piensan que es irrealizable. Pero este género evoluciona y si en sus primeros manifestaciones toma esta forma de ficción narrativa, posteriormente pues ya va a ser una propuesta mucho más seria de cambio social con los utopistas y se va a convertir en una verdad científica, histórica, incontrovertible y en una religión política en las utopías del siglo XX, ¿no? Sobre todo en las utopías autoritarias. Entonces lo que yo hago es pues abordar, digamos, estas distintas transfiguraciones desde la utopía renacentista que pues como decía son juegos literarios situados generalmente en escenarios apartados y tiene varias denominadores comunes: la eliminación de la propiedad privada, la igualdad estricta, el virtuosismo de las costumbres, la educación para la comunidad, la frugalidad de la vida y una muy marcada tendencia a la autarquía y al aislamiento. Casi todos están en islas.
Y bueno, algunos, digamos, llevan muy lejos su oposición a la propiedad privada. Por ejemplo, en la Ciudad del Sol, Campanella promueve la anulación de la familia. Él dice que los encuentros sexuales no deben llevarse a cabo de acuerdo a entelequias como el amor o la atracción, sino que deben llevarse orientados por los astros para mejorar la raza. Y además los hijos no deben criarse pues, en la familia, sino criarse de manera comunal para pues que no existe este egoísmo del amor solamente hacia los hijos. El segundo capítulo se ocupa precisamente de esta transfiguración de la utopía, cuando la utopía sale de la literatura y viene a la calle, que pues es con los socialistas utópicos, y básicamente yo trato de este trío adorable que son Saint-Simon, Owen y Fourier. Si las utopías renacentistas se presentan como relato, las ideas de ellos ya son propuestas prácticas. Sin embargo, como los tres son autores que quedaron muy traumados por el terror que siguió a la Revolución Francesa, piensan que sus propuestas pues deben aterrizarse de manera pacífica. Y bueno, fueron además muy afortunados. En el caso de Robert Owen, él no solo intentó llevar a la práctica sus utopías, y no solo pues fue muy rentable sus empresas, donde él hacía lo que parecía insólito, que era quitar a los niños de trabajar y ponerlos a la escuela, no explotar tanto a sus obreros, darles una jornada de 8 horas. Todo eso que era escandaloso resultó muy rentable empresarialmente, y él se hizo rico. Ya un poco después perdió la cabeza, como muchos de los utopistas, pero digamos fue un modelo que tuvo mucho éxito en su momento. Y los tres, digamos, apuestan mucho más que a la competencia feroz, a la cooperación. En el caso de Fourier, él también apuesta a, digamos, pues la autolimitación del consumo, el crecimiento sustentable. Y en el caso de Saint-Simon, aunque también pone énfasis en la cooperación, es, digamos, el más, por decirlo así, pues el más tecnocrático de los tres. Y él, en Saint-Simon, pues están muchísimos de los gérmenes de lo que luego serían las uniones entre países. Él es uno de los pioneros, por decirlo así, de la Unión Europea. Los tres, por otro lado, asocian digamos, el cambio en la organización social y en la organización económica, también a un cambio y a una liberación en las costumbres. Fourier, que en la vida real pues fue un hombre muy tímido, solterón, que creo que ni tuvo novia, pero es uno de los grandes precursores de la liberación sexual, ¿no? Y sus ideas sobre un nuevo orden sexual pues fueron fundamentales en la revolución de las costumbres en los años 60 del siglo pasado. El tercer capítulo aborda un tema que me interesa muchísimo, que es la traducción de estas ficciones renacentistas y de los esquemas del socialismo utópico, cómo son llevados a la práctica. Y de hecho esto es fascinante, porque mientras Moro probablemente nunca pensó que su utopía fuera practicable, pues un lector suyo contemporáneo sí lo pensó, que era Vasco de Quiroga, y lo practicó en México, ¿no? En sus comunidades, en Santa Fe, en lo que ahora es Santa Fe en la Ciudad de México, y en Santa Fe de la Laguna en Pátzcuaro, ¿no? Entonces, esto es delicioso, esta parte donde se tratan de poner en práctica las utopías. Es extraordinario, porque en general se trata pues de proyectos fracasados, pero pintorescos, hermosos, donde pues hay donde uno asiste al proceso de las ilusiones perdidas.
en el, por ejemplo, y que muchos se traducen en proyectos prácticos. Aquí en México no solo hubo las utopías de Vasco de Quiroga, ha habido muchos otros intentos, pero por ejemplo, este magnífico paseo, este tren interoceánico que es el Chepe, precioso, que va de Chihuahua a Los Mochis, pues partió de un proyecto utópico de otro Owen, Albert Owen, norteamericano, que quería establecer una utopía en Topolobampo, quería establecer un puerto ultramoderno, con comunicaciones novísimas, pero un puerto donde aparte iba a ser muy puritano, porque no iba a haber cantinas, no iba a haber burdeles, en fin, todo lo que hace que un puerto sea vivo, ¿no? Pero era lo que intentaba Albert Owen. En el capítulo 4 hablo precisamente de este cambio fundamental en la concepción de utopía en el siglo XX, de que si en su versión renacentista eran ficciones literarias y en su versión decimonónica eran propuestas sociales, en el siglo XX se vuelven verdades científicas, verdades históricas incontrovertibles y religiones políticas con las utopías fascistas, comunista y nazista. Finalmente también pues me ocupo de este hermano gemelo, este hermano rebelde de la utopía, que son las distopías, que siempre la ha acompañado, y que son precisamente estas visiones generalmente venidas de la literatura. Creo que las ciencias sociales han sido muy tardías en criticar, digamos, el paisaje utópico, y la literatura ha sido premonitoria, precisamente cuando apenas despegaba la utopía comunista. En 1921, Sergei Samiatin escribió un libro que se llama Nosotros, que es una distopía totalitaria, que luego George Orwell copia casi totalmente en 1984, y que pues habla de la vida bajo la bota estalinista. Y una mujer, que ahorita olvido su nombre, escribió también La Noche Suástica, cuando apenas empezaba a subir el nazismo, y donde precisamente habla en esta novela de que los nazis, en su novela, es una distopía donde los nazis ya han tomado el poder y lo han tomado por siglos. Y en el mito nazi, precisamente ellos no son humanos, sino son descendientes de dioses, ¿no? En este mito nazi que se introniza en la novela de Catherine Burgerkin, sí, que también se fusiló mucho George Orwell, por cierto. Entonces, pues digamos, me ocupo precisamente pues de estas distopías, que es una tradición riquísima también en materia literaria. Y finalmente, pues digamos, lo que hago en este breve paseo por las utopías, pues es dar este panorama, como decía Joana, del género, y bueno, pensar en sus virtudes y defectos. Creo que es un género que ahorita ya tiene muy mala prensa, sobre todo después del fracaso de las grandes utopías. Sin embargo, también es cierto que muchos de los avances civilizatorios, de los derechos humanos y sociales que ahora nos parecen totalmente familiares, pues fueron prefigurados en la utopía como un disparate, ¿no? Cuando todavía en el siglo XIX se demandaba el voto de las mujeres, pues eso solo aparecía en las utopías, en muchas utopías de las sufragistas, ¿no? O cuando se pedía que se aboliera el trabajo infantil, pero ¿cómo? Pues a eso les pagamos menos y les podemos pegar más fácil. Entonces, muchísimas de las cuestiones que ahora nos parecen naturales se predispusieron en la utopía, pero al mismo tiempo hay también estos gérmenes terriblemente autoritarios en la utopía. Primero, este afán de perfeccionamiento y de control que lleva en muchos lados a olvidar la vulnerabilidad y fragilidad esencial de nuestra condición humana. Muchas utopías aspiraban incluso digamos, a terminar con la finitud humana.
durante los años 20 en la Unión Soviética hubo una comisión que se llamaba un órgano burocrático que se llama Comisión para la Resurrección para la Inmortalidad de Lenin. Lo que hicieron fue momificar el cadáver y se pensaba que iba a ser tan inminente el avance de la ciencia soviética que lo podrían revivir en unos pocos años, ¿no? Entonces hasta estos extremos de fantasía puede llegar este afán utópico. Y lo que yo hago pues es precisamente pues simplemente describir como lector pues el sentimiento de gratificación, de fascinación y también de horror que sentí al leer toda esta literatura. Pues de eso se trata este libro. Les agradezco muchísimo su presencia, su atención, y pues ya nos dirá Leticia cómo rifamos el libro. Muchas gracias, Armando González Torres. Vamos a darle un aplauso, por favor. No olvidemos a los utopistas místicos como Lanza del Basto, claro, como Hildegard von Bingen, ¿no? Claro. Que han creado también utopías espirituales, ¿no? A lo largo de la historia, el mismo Vasco de Quiroga, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer 2 preguntas para que nos contesten, opinen, puedan obtener un libro cada uno que les firmará el autor. No sé si los que están en la mesa quieran hacer las preguntas, tú mismo, Armando. Tú. Bueno, se hablaba de que las utopías tienen que ver con el futuro, ¿no? Entonces, más que la pregunta, a ver quién entendió este concepto de que la utopía como que está allá y a ver si la alcanzamos. ¿Qué es esto de concebir una utopía como un mundo mejor? ¿Quién quiere contestar? A ver, allá atrás, la levantó primero allá atrás la mano. Un niño. Pues como nos comentaban y por todo lo que nos comentaban acerca del libro, es como preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que tenemos que hacer, qué va a ser nuestra utopía, ¿no? Que no es solo quedarme en un solo lugar, sino preguntarme qué voy a hacer yo, qué voy a preparar yo, qué voy a dejar yo. Para mí eso fue lo que yo entendí. Sí. Bueno, pues yo creo que... Espera, va a haber otra pregunta. A ver, aquí está el libro. Aquí está el libro y ahorita al final te lo va a firmar en lo Claro que... que sí, con mucho gusto. En lo que hacemos la segunda pregunta, es que le están tomando una foto. Gracias. Ahora Armando va a hacer la segunda pregunta. A ver, estuvimos hablando de una distopía muy famosa, la de George Orwell, y hasta mencionamos el nombre. Díganos cómo se llama ese famoso libro. A ver. Allá. A ver, Armando. A ver, pásenle el micrófono a Armando. Espérame. Eso. Pues 1984. Oye, Armando, tú supongo el que leíste ese libro, ¿no? ¿Puedes decirle al público más o menos en qué consiste? Bueno, como es una utopía, precisamente no es de 1984, sino fue escrito como por los 40, como 48, y precisamente decía de un mundo que iba a ser vigilado precisamente por el hermano mayor, ¿no? Que sería un ojo que nos iba a vigilar. Casualmente se parece como al internet, creo. Y esto de esta distopía que era terrible, inclusive hasta se hizo un programa
de televisión, dice que alguien te espiaba. Y esto del espionaje es algo de lo interesante, esto de todo se sabe en la sociedad. Cualquier cosa que hagas ya está predicho. Y cualquier parecido con la realidad es una coincidencia con esto de los amigos. Ya el celular sabe, ¿no?, qué es lo que te gusta y te puede clasificar. Entonces es una novela, y hace rato mencionaban que si es algo que ya conseguimos y si es una utopía y ya se consiguió, se volvió distopía, creo. Entonces más o menos trata eso de la novela, y si no, pues también ver la película. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Para los autores que van a pasar la visita guiada, pues en un momento más la vamos a organizar. Armando, acá está tu libro. Armando Oviedo, también un gran poeta mexicano. Muchas gracias por venir. Entonces quise trampa. Y bueno, pues a nombre de otro libro a Francis Mestre. Sí, claro. Sí, adelante, Francis, ibas a contestar sobre el futuro y la utopía. Adelante. Sí, el problema está en que la utopía cristiana, ¿no?, del paraíso, bueno, de la vida eterna, se transpuso al marxismo. Y el marxismo lo retomó de manera casi literal, ¿no? Entonces, la sociedad sin clases nunca va a existir, ¿no? Las clases. Y también la idea de que el hombre puede ser siempre mejor. La tecnología ha avanzado, la ciencia también, pero el hombre no ha avanzado en términos morales y espirituales, ¿no? Y es todavía mucho más complicado que eso, porque la tecnología lo que hace es convertir al hombre en una máquina, ¿no?, en un robot. Entonces es todo lo contrario de lo que se pensaban los utopistas, tanto cristianos como marxistas, ¿no?, desgraciadamente, ¿no? Entonces hay otras teorías como la teoría del eterno retorno, la teoría de los ciclos. Ellos no piensan en esas teorías, en esos mitos. Siempre después de la catástrofe final se vuelve a empezar. No hay final, nunca. Muchas gracias. Bien, pues vamos a concluir este evento. Muchas gracias a los participantes de esta mesa, gracias a Joana Medellín, a Gerardo Villadelángel, por supuesto, al autor de Jardines en el Cielo, Utopías y Distopías históricas y contemporáneas, en este gran libro que presentamos hoy en la Casa Amarillo Sello Octavio Paz. Les agradecemos a todo el público su presencia. Tengan ustedes muy buenas tardes.